¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó a crecer la humanidad a partir de una sola familia? En medio de las historias épicas de la Biblia, hay misterios que nos intrigan y nos hacen reflexionar sobre los propósitos de Dios. Uno de esos misterios involucra a Caín, el hijo rebelde de Adán y Eva. Después de cometer el primer asesinato de la historia, Caín es exiliado a una tierra lejana, cargando con la culpa de su acto. Sin embargo, en medio de esta narrativa de pecado y dolor, surge una pregunta que ha atravesado generaciones: ¿quién fue la esposa de Caín? Imagina esto: un hombre marcado por su error, expulsado de su tierra natal, encontrando fuerzas para comenzar de nuevo. Y más aún, con una compañera a su lado. ¿Cómo apareció ella? ¿Por qué la Biblia menciona tan poco sobre ella? Esta historia no trata solo de un hombre y su esposa, sino del misterio del plan divino, que transforma incluso las situaciones más sombrías en oportunidades para cumplir su propósito. En este video, exploraremos esta intrigante travesía llena de lecciones que pueden cambiar la forma en que ves la palabra de Dios. Para entender quién fue la esposa de Caín, debemos regresar al principio de todo. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, vivían en perfecta comunión con el Creador hasta el momento de la caída. El pecado no solo trajo separación de Dios, sino que también abrió las puertas al dolor, el arduo trabajo y la complejidad de las relaciones humanas. En este escenario de desafíos y redención nacieron Caín y Abel, los primeros hijos de una nueva era marcada por la lucha entre el bien y el mal. Caín es recordado como el hombre que cometió el primer homicidio de la historia, pero su trayectoria va más allá de eso. Era agricultor, un trabajador dedicado que ofreció el fruto de su esfuerzo a Dios. Sin embargo, al ver su ofrenda rechazada, los celos y la ira llenaron su corazón. En ese momento, Caín tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y de la humanidad: matar a su hermano Abel. Después del crimen, Caín no solo enfrentó la maldición de Dios, sino también el dolor del arrepentimiento y la soledad del exilio. La Biblia nos relata que fue enviado a la tierra de Nod, un lugar lejano y desconocido. Imagina lo que debió ser para él, un hombre que cargaba con el peso de su error, caminar hacia lo desconocido, sabiendo que estaba separado de Dios y de su familia. Sin embargo, es en este escenario de abandono donde la historia toma un giro inesperado. La tierra de Nod no era solo un lugar físico, simbolizaba el alejamiento de Dios, una vida en la que Caín tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero incluso en esa tierra aparentemente desolada, algo extraordinario ocurrió: Caín encontró una esposa. Este detalle, muchas veces ignorado, nos lleva a reflexionar sobre el misterio de la providencia divina. ¿Cómo fue esto posible? ¿Quién era esta mujer? Es aquí donde la narrativa adquiere profundidad. En Génesis 5:4, se nos informa que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos e hijas a lo largo de su vida. Esto nos da una pista sobre la identidad de la esposa de Caín. Probablemente era una de sus hermanas o sobrinas, un hecho que hoy nos parece inusual, pero que en aquel momento era esencial para cumplir el plan de Dios de llenar la tierra con vida. Este punto, aunque intrigante, es solo el inicio de un misterio mayor que sigue sorprendiéndonos. La Biblia nos revela que Caín encontró una esposa, pero no proporciona su nombre ni muchos detalles sobre ella. Sin embargo, este pequeño fragmento de información nos lleva a uno de los mayores misterios de las Escrituras. Para muchos, surge la pregunta: si solo existían Adán, Eva, Caín y Abel, ¿cómo pudo Caín encontrar una esposa? Esta cuestión ha generado incontables debates e interpretaciones a lo largo de la historia. Una respuesta ampliamente aceptada entre los estudiosos es que Caín se habría casado con una de sus hermanas o sobrinas. Aunque, en la actualidad, esto nos resulte culturalmente extraño, debemos recordar que en ese tiempo la humanidad apenas comenzaba. Dios había dado la orden a Adán y Eva:
sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, según Génesis 1:28. El matrimonio entre parientes cercanos era necesario para que la humanidad pudiera crecer y expandirse. Imagina por un momento el encuentro de Caín con su futura esposa. Él, un hombre exiliado, marcado por el error, cargando con el peso de ser un fugitivo. Ella, una joven llena de esperanza, eligiendo caminar al lado de un hombre con una marca visible en su frente, pero que aún conservaba algo que Dios no le quitó, la oportunidad de empezar de nuevo. Este encuentro, aunque no descrito en detalle por la Biblia, encierra la simbología de la redención y la continuidad. El hecho de que Caín tuviera una esposa nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios, en su soberanía, prepara los medios para que su propósito divino nunca sea interrumpido. A pesar del pecado de Caín, Dios aún tenía planes para su descendencia. No fue completamente abandonado. Esa esposa representaba la posibilidad de reconstruir su vida, de echar raíces y dar inicio a algo más grande que él mismo. Y hay aún más misterios. Algunos se preguntan, ¿cómo reaccionó ella al saber quién era Caín y lo que había hecho? ¿Eligió perdonarlo, viendo en él a un hombre arrepentido? Esta unión entre Caín y su esposa nos da una idea de la complejidad de la vida al principio de la humanidad y de cómo Dios puede usar incluso los peores escenarios para traer continuidad y esperanza. La unión de Caín con su esposa no fue un acontecimiento aislado, tenía un propósito, un plan mayor de Dios para la humanidad. Incluso después del pecado de Caín, la orden divina de «sean fecundos y multiplíquense» seguía vigente. Esta unión demostraba que, a pesar del juicio, había espacio para la redención y para que la humanidad continuara. Dios no abandonó su plan solo porque el pecado había entrado en el mundo. Imagina a Caín, ahora en la tierra de Nod, construyendo una nueva vida con su esposa. La Biblia nos dice que fundó una ciudad y le dio el nombre de su hijo, Enoc. Este acto de nombrar la ciudad con el nombre de su hijo simboliza un esfuerzo de Caín por crear algo que perdurara, un intento de dejar un legado, incluso bajo el peso de su historia. Es como si, a través de su esposa y su familia, buscara una forma de redención, de conectarse nuevamente con algo más grande que él mismo. El papel de su esposa, aunque poco mencionado, fue crucial. Ella fue la compañera que ayudó a Caín a construir esta nueva etapa de su vida. Tal vez fue la fuerza que lo animó a mirar hacia adelante, a buscar algo que trascendiera los errores de su pasado. Esta relación nos recuerda que Dios frecuentemente usa a personas en nuestras vidas para ayudarnos a recorrer caminos de reinicio, incluso cuando todo parece perdido. Más que una figura histórica, la esposa de Caín representa continuidad y esperanza. En medio del caos que el pecado había generado, Dios proveyó la base para que la humanidad floreciera nuevamente. Esta unión es un testimonio de que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios tiene un plan que va más allá de la comprensión humana. Él transforma el desespero en oportunidad, la caída en una nueva oportunidad de vida. Al reflexionar sobre la importancia de esta unión, somos llevados a considerar el papel que cada uno de nosotros tiene en el gran plan de Dios. Así como la esposa de Caín ayudó a dar continuidad a la humanidad, nuestras acciones, elecciones y relaciones también pueden ser usadas por Dios para cumplir sus propósitos, incluso cuando no entendemos plenamente lo que está sucediendo. La historia de Caín y su esposa no es solo un relato del pasado, sino una fuente rica de lecciones espirituales y emocionales que resuenan hasta hoy. Una de las primeras enseñanzas que nos ofrece es que, incluso ante nuestros errores más graves, Dios todavía puede darnos una oportunidad para reconstruir. Caín era un hombre marcado por el pecado, pero su vida no terminó en el exilio. Tuvo la oportunidad de formar una familia, construir una ciudad y continuar su linaje. Esto nos muestra que el perdón de Dios a menudo se manifiesta de formas inesperadas. Otro poderoso aprendizaje es que Dios nunca deja su creación sin dirección.
Incluso en la desobediencia y la caída, el plan divino permaneció firme. Caín encontró una esposa, tuvo hijos y dio origen a generaciones. Esto nos hace reflexionar sobre cómo, incluso cuando no podemos ver el camino, Dios ya ha provisto los medios para que su voluntad se cumpla. Es un recordatorio de que su gracia está presente, incluso en los momentos en que nos sentimos más perdidos. También está la lección de la perseverancia. Caín y su esposa no solo sobrevivieron, sino que construyeron algo nuevo a partir de las cenizas. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, sentimos que hemos llegado al final del camino? Sin embargo, al igual que Caín tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, también somos llamados a seguir adelante, confiando en que Dios puede transformar nuestras fallas en un terreno fértil para un futuro mejor. Además, la historia nos enseña sobre la importancia del papel de las personas que caminan a nuestro lado. La esposa de Caín, aunque no se menciona mucho en las páginas de la Biblia, tuvo un impacto profundo. Su presencia nos recuerda que Dios frecuentemente usa las relaciones para moldearnos, animarnos y ayudarnos a cumplir nuestros propósitos. Ella simboliza la importancia de estar dispuestos a apoyar y ser apoyados, incluso en tiempos de dificultad. Finalmente, esta narrativa es una invitación a la humildad y a la reflexión. No somos tan diferentes de Caín. Todos tenemos momentos en los que nos alejamos de Dios, cargamos con el peso del pasado y nos preguntamos si hay una segunda oportunidad. La historia de Caín y su esposa nos desafía a mirar nuestras propias vidas y reconocer que, así como Dios obró en la vida de ellos, también está obrando en la nuestra, ofreciendo redención, esperanza y un futuro lleno de propósito. El matrimonio de Caín y su esposa marcó el comienzo de una nueva generación, y esa descendencia lleva significados que van más allá del simple acto de perpetuar la humanidad. Entre los hijos de Caín encontramos figuras notables como Lamec, mencionado en Génesis 4, 19-24, y otros que hicieron contribuciones importantes a la sociedad primitiva. A través de la descendencia de Caín, vemos el surgimiento de habilidades como la creación de herramientas de metal, la música y otras formas de avance cultural. Este legado nos muestra que, incluso en medio del pecado y la caída, Dios permitió que la humanidad progresara. Imagina el dolor que Caín cargaba al ver a sus hijos crecer y desarrollar talentos únicos, mientras él seguía enfrentando la marca de su error. A pesar de ello, pudo observar cómo su descendencia comenzó a transformar el mundo. La música, por ejemplo, fue introducida por Jubal, uno de sus descendientes, marcando un momento en el que la humanidad comenzó a expresar su alma de forma creativa. Cada avance parecía un recordatorio de que la redención de Dios se manifestaba incluso en los pequeños actos cotidianos. Esa descendencia nos deja una lección poderosa: el pasado no define completamente el futuro. Aunque Caín cometió un grave pecado, Dios no permitió que su linaje fuera completamente destruido. En cambio, obró a través de su familia para traer progreso e innovación al mundo. Es un recordatorio de que el poder transformador de Dios puede actuar en las áreas más inesperadas de nuestras vidas, trayendo belleza y significado incluso en situaciones de dolor. Sin embargo, la historia también nos alerta sobre el impacto de las decisiones humanas. Lamec, uno de los descendientes de Caín, es conocido como el primer hombre en practicar la poligamia y en jactarse de su violencia. Este detalle muestra que, así como la descendencia de Caín trajo progreso, también heredó y amplió las consecuencias del pecado. Es un contraste que nos hace reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan no solo nuestras vidas, sino también a las generaciones futuras. Aún así, la historia de Caín y su descendencia está llena de matices que apuntan a la complejidad de la naturaleza humana y a la paciencia divina. Cada generación que provino de Caín fue un recordatorio de que Dios continúa obrando en sus criaturas, moldeando la historia de maneras que muchas veces no podemos comprender.
Es una invitación a pensar en la herencia que estamos dejando y en cómo nuestras decisiones hoy pueden resonar en el futuro, tanto de manera positiva como negativa. La historia de Caín, su esposa y la descendencia que provino de ellos es mucho más que un simple capítulo de la Biblia. Nos enseña sobre el perdón, la redención y cómo incluso los errores más profundos pueden ser usados por Dios para un bien mayor. En medio del dolor del pecado, Dios provee nuevas oportunidades, trayendo a la luz la posibilidad de un nuevo comienzo. Al igual que Caín, todos enfrentamos momentos de fracaso, pero Dios nos ofrece una oportunidad de renovación. Nos recuerda que, independientemente de nuestra historia, su gracia es capaz de transformar nuestro futuro. Ahora, te invito a reflexionar sobre esta poderosa historia y cómo puede impactar tu vida. ¿Estás listo para empezar de nuevo, sin importar los errores del pasado? Si este mensaje te tocó, no olvides suscribirte al canal Voz de Paz, dejar tu me gusta, y compartirlo con aquellos que también necesitan escuchar sobre la esperanza de un nuevo comienzo. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, y al comprender su misericordia, podemos caminar con confianza hacia el futuro. Activa las notificaciones para no perderte más videos que fortalezcan tu fe y traigan luz a tu vida. Dios te bendiga.